tema que vamos a hablar hoy día es sobre asma bronquial. Como me presentó ya el doctor, y un gusto en saludarlos también a todos ustedes. Es Fernando Monge, soy médico neumólogo de acá del Hospital Hipólito Unanue. Básicamente la presentación que vamos a hacer es sobre el enfoque de asma bronquial en lo que va a ser atención primaria y cuándo es que tenemos que derivarlo a un neumólogo, un médico especialista. Y bueno, vamos a empezar por algunos conceptos básicos que no hay que olvidarlos de todas maneras, ¿no? Bueno, el asma nosotros sabemos ya que es una enfermedad inflamatoria crónica que va a afectar las vías aéreas, toda la vía respiratoria, y que va a estar condicionada tanto por factores genéticos y que esto va a cursar con una hiperreactividad bronquial o hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, que a diferencia de otras enfermedades como por ejemplo el EPOC, esta obstrucción al flujo aéreo va a ser total o parcialmente reversible, ya sea por la medicación que se le va a dar al paciente o de forma espontánea. En sí, el asma es una enfermedad muy compleja, es un síndrome que va a incluir diferentes fenotipos, características clínicas, que van a compartir manifestaciones clínicas similares, pero las etiologías van a ser muy diferentes. La prevalencia de asma a nivel global, como van a ver el mapa que está a su mano izquierda, ¿no? Va a variar de acuerdo a los continentes, a los países, ¿no? Donde, bueno, en el Perú está englobado aproximadamente una gran proporción de la población. Se considera que el 10% más de habitantes en el Perú padece de asma. Esto también en relación a un estudio anterior de hace ya muchos años, de 1998, el estudio ISAC, que se realizó en pediatría, donde se estima una prevalencia de asma en niños de hasta el 27%, que es bastante alta, como ustedes pueden ver. Y además se hace una corroboración acá en el Perú por medio del INEI, que para esta fecha, donde había una población estimada de 27 millones de personas, tomando en consideración que la prevalencia va de 5 al 10%, estamos hablando de una cantidad de casi de 3 millones de personas con el diagnóstico de asma a nivel nacional. Ahora, para el desarrollo del asma hay diferentes factores de riesgo. Se pueden considerar los antecedentes de atopía, obesidad, pacientes con hiperrespuesta bronquial o rinitis o rinosinusitis crónicas, que son factores dependientes de cada persona. Se consideran también como factores de riesgo algunos factores perinatales como la prematuridad, la ictericia neonatal, la cesárea, y factores ambientales como alergenos, sean estos laborales, infecciones respiratorias, tabaquismo, etc. Dentro de la patogenia del asma bronquial hay 4 puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es la presencia de la inflamación en la vía respiratoria, que es una característica patológica común. Está presente aún cuando los síntomas sean episódicos y afectan a toda la vía respiratoria, incluido la mucosa nasal. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, la relación entre la gravedad del asma y la intensidad de la inflamación no ha sido establecida de una forma consistente. En la mayoría de los pacientes asmáticos, el patrón inflamatorio característico incluye un aumento de células como los mastocitos, los eosinófilos, que son la piedra fundamental de esta enfermedad, células natural killer, linfocitos T helper 2, linfocitos T de ayuda, estos van a liberar diferentes mediadores que van a ocasionar los síntomas de la enfermedad. Y también van a afectar a las células estructurales de la vía respiratoria, y a la vez van a producir mediadores inflamatorios que van a hacer que persista esta inflamación por diferentes mecanismos. Aquí tenemos un esquema donde más o menos describe lo que ya les mencionaba, ¿no? Entre la presencia de un alergeno, a activarse la célula dendrítica, los mastocitos, por consiguiente va a activar también los eosinófilos van a activar más células dendríticas, linfocitos T helper y todo viene a ser un círculo vicioso. Al final de cuentas esto va a afectar al epitelio bronquial, va a haber un desprendimiento del epitelio, va a haber hipersecreción de moco con hiperplasia de las glándulas mucosas del nivel bronquial, vasodilatación con formación incluso de nuevos vasos, y a nivel muscular, el músculo liso de las vías respiratorias va a producirse una broncoconstricción y en algunos casos incluso hipertrofia e hiperplasia de este músculo bronquial. Esta respuesta inflamatoria de la que estamos hablando, ¿no? Los pacientes asmáticos van a presentar los pacientes asmáticos con frecuencia va a estar unidos, como les mencionaba, a cambios estructurales característicos. Y eso se va a llamar como remodelación de las vías respiratorias. Esta remodelación de la vía respiratoria va a incluir el engrosamiento de la capa reticular, de la membrana basal, una fibrosis subepitelial,
dilatación de los vasos, hiperplasia de las glándulas mucosas y por consiguiente hipersecreción de moco. Y esto va a estar asociado con la pérdida progresiva de la función pulmonar. Como tercer punto, la obstrucción bronquial que se va a producir, como mencionaba por lo anterior, es el final común que va a conducir todos estos cambios fisiopatológicos y va a ser el origen de la mayoría de los síntomas asmáticos. Sin embargo, la limitación al flujo aéreo y los síntomas que desencadena pueden, como les mencionaba al inicio, pueden resolverse de forma espontánea o en respuesta a la medicación que se va a instaurar. Incluso estos síntomas pueden permanecer ausentes durante muchos años en determinados pacientes. ¿Qué va a desencadenar todo este proceso inflamatorio? Va a haber diferentes mecanismos, por eso mencionaba que va a haber diferentes fenotipos, ¿no? Que van a producir diferentes intensidades en la hiperrespuesta bronquial, diferente intensidad en la constricción muscular, y va a haber por eso diferentes síntomas característicos de la exacerbación asmática. Los episodios más graves van a ocurrir generalmente en relación a infecciones virales de la vía respiratoria superior, ¿no? Por las rinofaringitis que nosotros conocemos, fundamentalmente por rinovirus y virus respiratorio sincicial, sobre todo en niños. Y también hay que tener en cuenta la exposición alergénica. También van a producir exacerbaciones asmáticas los fármacos, sobre todo los AINES, en muchos pacientes, el ejercicio intenso, el aire frío o ciertos irritantes inespecíficos, laborales o ambientales. Y la intensidad de la respuesta a estos estímulos se va a relacionar con la inflamación subyacente. Otro punto más va a ser la hiperrespuesta o hiperreactividad bronquial, ¿no? Que es otra característica de la fisiopatología del asma, que va a ocasionar un estrechamiento en las vías respiratorias en respuesta a los estímulos que muchas veces van a ser inocuos, totalmente inofensivos en las personas que son sanas, que no tienen asma. Esta hiperrespuesta, hiperreactividad bronquial, va a conducir a una limitación variable del flujo aéreo y a la aparición de síntomas intermitentes. Esta hiperactividad va a estar vinculada sobre todo con la inflamación y la reparación de las vías respiratorias y va a ser reversible total o parcialmente con el tratamiento. Ahora hay que tener en cuenta en esto que el tratamiento antiinflamatorio va a mejorar el control, que mejora el control del asma, ¿no? Va a reducir esta hiperreactividad bronquial, pero no la va a eliminar totalmente. El paciente va a mantener la hiperreactividad bronquial muchos años. Y el último de las características del asma, hablando de la fisiopatología, va a ser la variabilidad. Es una característica definida por la variación o fluctuación de los síntomas y de la función pulmonar en el tiempo. Incluso esta variabilidad puede ser en un mismo día, ¿no? Mucho más allá de los cambios fisiológicos circadianos que va a tener cada persona y que puede determinarse con la medida diaria del flujo expiratorio máximo del pecho. Si nosotros, por ejemplo, lo que hemos explicado anteriormente, lo diagramáramos en una biopsia bronquial, vemos que hay diferencias entre una mucosa normal, que está a su mano izquierda, con una mucosa bronquial del paciente asmático, ¿no? Donde, como le mencionaba, el paciente con asma va a tener una hipersecreción, va a haber abundante cantidad de moco o secreción, va a haber anormalidades en el epitelio, va a haber anormalidades en la membrana basal, un infiltrado inflamatorio con incremento o incluso llegando a la hiperplasia, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia glandular, va a haber vasodilatación, etc. Ahora que hemos recordado un poco lo que es la fisiología, fisiopatología, patogenia del asma, vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico, básicamente, tenemos que considerar signos y síntomas clínicos. Y como para recordar, nosotros sabemos que hay un DOTS para tuberculosis, ¿no? Bueno, también hay un DOTS para asma, ¿no? En el acrónimo vemos que el DOTS va a significar disnea, que es la dificultad respiratoria, O de opresión torácica, T de tos y S de sibilancias. Esos 4 síntomas son lo cardinal, los puntos que va a presentar el paciente que tiene asma. Estos síntomas son habitualmente variables, ¿no? Pero tienen una característica que van a ser de predominio nocturno o de madrugada y van a, como les mencionaba anteriormente, provocados por diferentes desencadenantes, ¿no? Como infecciones víricas, los alergenos, sean laborales o intrínsecos, humo del tabaco, ejercicio, incluso por estrés, etc.
Si bien es cierto, estos síntomas son muy característicos, hay que recordar que ninguno de ellos es específico para el asma. De allí que hay la necesidad de incorporar siempre alguna prueba objetiva diagnóstica, especialmente las pruebas funcionales y, sobre todo, la espirometría para el diagnóstico. Si nosotros historiamos a este paciente, en la anamnesis debemos siempre considerar el inicio de los síntomas. Por lo general, los síntomas los va a tener desde temprana edad. La presencia de rinitis alérgica o eczema o dermatitis y la historia familiar de asma o atopía siempre son muy importantes. Van a aumentar la probabilidad del diagnóstico de asma. Y en el examen físico, lo más característico son la presencia de las sibilancias en la ocultación, que puede ser en inspiratorias o expiratorias. Aquí tenemos un cuadro para tener un diagnóstico diferencial entre el asma, EPOC y otras enfermedades. En la parte de superior vamos a ver la diferencia entre asma y EPOC, que van a ser las dos entidades bronquiales más frecuentes o más características que vamos a tener, ¿no? Como les mencionaba, los pacientes asmáticos por lo general van a empezar a una edad temprana o se puede considerar el inicio en cualquier edad, pero sobre todo en jóvenes. Sin embargo, el EPOC hay que tenerlo en cuenta siempre en personas mayores de 40 años. El tabaquismo es un factor de riesgo desencadenante de EPOC muy frecuente. Prácticamente está asociado el tabaquismo EPOC, en cambio en el asma no necesariamente. La presencia de atopía, una enfermedad alérgica, es muy frecuente en los pacientes con asma, más no en EPOC. Antecedentes familiares, muy frecuente también tenerlos en pacientes que tienen asma, más no en EPOC. La variabilidad de los síntomas que le decía, incluso en el mismo día, es una característica muy frecuente en el asma. Hay reversibilidad significativa, total o parcial en el asma, pero en el EPOC no. No va a haber una reversibilidad o suele ser muy insignificante. Y la respuesta a corticoides es muy buena en el asma, más no en el EPOC. Ese es un pilar muy importante en lo que es el tratamiento, ¿no? Corticoides van muy bien en el asma, más no en el EPOC. Entre otras causas entre otras causas también frecuentes que podemos observar y tenemos que hacer diagnóstico diferencial de asma, ¿no? Es, por ejemplo, en pacientes en pacientes jóvenes, por ejemplo, cuando tienen un cuerpo extraño, ¿no? Podemos determinar esto si el paciente tiene los síntomas de aparición brusca o escuchamos los sibilantes tan solo en un campo pulmonar, más no en el otro, ¿no? Hay que tener en cuenta también como diagnóstico diferencial la fibrosis quística, ¿no? Que a diferencia del asma, por ejemplo, van a tener tos y expectoración excesiva, igual que las bronquiectasias, ¿no? Con tos y expectoración excesiva e infecciones recurrentes. Enfermedad cardíaca también es otro diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes que podemos, de forma clínica, cuando escuchamos un soplo cardíaco, podemos estar enfocándonos de repente más a que tenga una entidad cardíaca o un asma. Bueno, el tromboembolismo pulmonar también es otra entidad frecuente, ¿no? Que, como ustedes recuerdan, es de aparición brusca, súbita y asociado a dolor torácico. Ya en personas mayores, aparte de lo mencionado anteriormente, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad de parenquima pulmonar van a diferenciarse del asma por ejemplo, disneas de aparición súbita, a diferencia del asma que van a ser de aumento gradual. Y a veces en estos casos hay una tos que no es productiva. Como le mencionaba, si bien es cierto hay diferentes signos y síntomas que son muy característicos del asma, es necesario tener una prueba de función pulmonar, que es la forma como vamos a establecer el diagnóstico ante la sospecha de la enfermedad. Y de todas las pruebas de función pulmonar, lo más objetivo o lo más usual es realizar una espirometría, la que va a demostrar que va a haber una obstrucción variable de flujos expiratorios. La espirometría va a ser la prueba diagnóstica de elección. Los principales parámetros para evaluar va a ser la capacidad vital forzada, el FVC, y el BF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Nosotros cuando se hace una espirometría hay que tener en cuenta que los valores van a variar de acuerdo a la edad, a la etnia, a la talla, al sexo de cada paciente. Sin embargo, la obstrucción se va a definir cuando tenemos el cociente BF1 sobre capacidad vital forzada por debajo del límite inferior, límite inferior normal, que arbitrariamente se sitúa en 0.7.
O sea, una relación BF1 capacidad vital forzada menos de 0.7, estamos hablando de un patrón obstructivo. Y graduamos la obstrucción a través del BF1. Una relación BF1 capacidad vital forzada por debajo de 0.7 junto con un BF1 reducido va a confirmar esa obstrucción y va a ayudar a establecer la gravedad de que tiene el paciente. Sin embargo, hay que recordar que muchos de los pacientes con asma pueden tener valores de espirometría dentro de lo normal o incluso con patrones no obstructivos. Sin embargo, acá existen otras pruebas diagnósticas y en todo caso, si el paciente tiene toda la historia clínica y el examen físico que nos dice que es un asma, la clínica es la que manda. La espirometría, como ustedes saben, es una prueba de función pulmonar sencilla, donde al paciente se le pide que luego de una inspiración máxima haga una expiración forzada. Y como les mencionaba, característicamente vamos a tener algunos parámetros. La relación BF1 capacidad vital forzada, como les mencionaba, hay dos tipos de pruebas, ustedes van a ver acá. Una prueba pre-broncodilatador y una prueba post-broncodilatador. La prueba pre-broncodilatador va a ser la de que tiene un área bajo la curva de menor tamaño, la post-broncodilatador, el área bajo la curva de mayor tamaño. Si, por ejemplo, en estos resultados que tenemos, ¿no? La relación BF1 capacidad vital forzada pre-broncodilatador, como ustedes pueden ver, es de 63.71, que confirma que es un patrón obstructivo. Y el BF1 en porcentaje es menor de 80%, en este caso 74%. Entonces estamos hablando que el paciente tiene un patrón obstructivo. Nosotros realizándole una prueba post-broncodilatador, o sea, después de hacerle una espirometría basal, hacemos que el paciente haga 4 inhalaciones de salbutamol, esperamos 15 minutos y volvemos a realizar la espirometría, y vemos en ese paciente que ya no tiene el patrón obstructivo. Como ustedes pueden ver, la relación BF1 capacidad vital forzada post-broncodilatador de 63 subió a 75. Se resolvió el cuadro obstructivo, está mayor de 70 o 0.7. Ya no hay patrón obstructivo. Y el BF1, que era de 74%, subió a 98%. Prácticamente normalizó la espirometría, ya no tiene este patrón obstructivo. Esto de acá es muy característico de los pacientes con asma. Ahora, exactamente cuáles son los criterios para decir que es una prueba broncodilatadora significativa. Como les mencionaba, se hace después de la espirometría basal, utilizando 4 inhalaciones de salbutamol y a los 15 minutos después de la basal, ¿no? Se considera una broncodilatación significativa cuando el BF1 va a aumentar mayor o igual al 12% y mayor de 200 mililitros respecto al basal. Eso lo consideramos una respuesta positiva o broncodilatación positiva. Como ustedes pueden ver en el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Si vemos solamente el BF1, de 74% subió a 98%. Tiene un porcentaje de variación del 28%. Y en relación a volúmenes, de 3.43 litros subió a 4.53 litros, más de 200 mililitros. Entonces, esto se considera una variación significativa, una broncodilatación significativa, que es característico de los pacientes con asma. Alternativamente, se puede considerar como criterio de broncodilatación un aumento del flujo expiratorio máximo, o sea, el PEF, mayor de 60 mililitros o mayor del 20%. En el caso que les mostramos, si vemos el PEF, del 81% que tenía, subió a 109%. La variación fue del 30%. Entonces, también cumple con este criterio alternativo, ¿no? El PEF ha subido más del 20%. También esto es característico de los pacientes con asma. También podría considerarse una respuesta positiva, una respuesta significativa, broncodilatación significativa, cuando tenemos una mejoría del BF1 o el PEF después de 2 semanas de tratamiento con corticoides sistémicos, por ejemplo, prednisona 40 miligramos día, o de 2 a 8 semanas con corticoides inhalados, por ejemplo, fluticasona de 1500 a 2000 miligramos por día. Ahora, la característica, aunque es característico del asma esta reversibilidad, no siempre está presente en todos los pacientes, de acuerdo a la gravedad. Hay que tener en cuenta esto. Muy característico, pero no necesariamente está presente en todos los pacientes.
La variación, fluctuación de la función pulmonar a lo largo del tiempo va a resultar esencial para el diagnóstico y el control de los pacientes con asma. Este índice de variabilidad, el índice de variabilidad más recomendable, ¿no?, es la amplitud del PEF con respecto a la media promediada durante un mínimo de 1 a 2 semanas y registrado antes la medicación. Esto quiere decir, nosotros hacemos una medida de un PEF basal, sea con una espirometría o con una flujometría, y luego de entre 1 a 2 semanas volvemos a repetir el PEF. Si este flujo expiratorio pico o el PEF, la variación es más del 20%, va a resultar diagnóstico del asma. ¿Qué pasa con los pacientes que le mencionaba, ¿no? Que no hay una variación con el broncodilatador y nosotros queremos ver si el paciente tiene asma o no? Entonces, como les mencionaba al inicio, una de las características es la hiperrespuesta o hiperreactividad bronquial, ¿no? Esta respuesta desmedida del bronquio, ¿no?, a un broncoconstrictor lo podemos provocar utilizando agentes como metacolina, como la histamina, como el manitol o solución salina hipertónica. Por ejemplo, ¿no?, si a un paciente luego de hacerle una espirometría hacemos una prueba con manitol, ponemos manitol inhalado o nebulizado y vemos que hay una caída del 15% del BF1 respecto al basal, consideramos, o cuando aparece una disminución incremental del BF1 mayor del 10% entre 2 dosis consecutivas, lo consideramos que el paciente tiene una hiperreactividad bronquial. Y esto es una prueba útil también para confirmar el asma, sobre todo el asma que está relacionado a esfuerzo o el asma que está relacionado al deporte. ¿Por qué? Porque muchas veces recuerdan que hay pacientes que realizan actividad física, actividad deportiva, y en ese momento es donde tienen los síntomas. Y cuando nosotros hacemos una espirometría, a veces le hacemos la prueba por broncodilatador y no hay ninguna diferencia, pero el paciente te dice que tiene síntomas cuando hace ejercicio, se escucha sibilantes, tiene la disnea, la opresión torácica, todos los síntomas. Entonces, esta es una prueba que es de mucha ayuda para, sobre todo, este tipo de pacientes en que tenemos duda diagnóstica. Otra prueba adicional para diagnosticar asma que, bueno, no es muy difundida, pero sin embargo sí se hace en algunos centros. En el hospital donde laboro, en el Hospital Hipólito Unanue, no lo hacemos, pero hay que saberlo, es la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico, que es el FeNO, que se va a medir, que mide de una forma no invasiva la inflamación eosinófila de las vías aéreas. Como ustedes saben, los eosinófilos tienen una importancia radical en lo que es la inflamación de la vía aérea en relación al asma. Entonces el FeNO va a ser muy importante para medir esto, ¿no? El punto de corte que es establecido es de 50 partículas por billón en adultos, ¿no? Y un valor normal de FeNO no va a excluir el diagnóstico de asma en pacientes, especialmente en personas no atópicas. Bueno, ahora vamos a lo que es la clasificación del asma, para recordar. ¿Cómo podemos clasificar el asma? El asma lo podemos clasificar cuando tenemos al paciente que recién llega y le hacemos el diagnóstico, y luego podemos clasificar el asma en función al grado de control, o sea, cuando ya tenemos el paciente en tratamiento. Si al paciente aún no lo tenemos en tratamiento, llega por primera vez a nuestra consulta, ¿no?, podemos clasificar allí como un asma intermitente o persistente leve, moderado, grave, de acuerdo a los síntomas diurnos, de acuerdo a la medicación de alivio que le vamos a instaurar, de acuerdo a los síntomas nocturnos, de acuerdo a la limitación de la actividad, a la función pulmonar que vamos a obtener y a las exacerbaciones. Por ejemplo, ¿no?, el asma intermitente prácticamente no va a tener síntomas diurnos o son de menos de 2 por semana. Una vez que le instalamos el tratamiento, no va a requerir de medicación de alivio o menos de 2 veces por semana. No va a tener síntomas nocturnos o menos de 2 veces por semana. No va a haber limitaciones en la actividad física. Su BF1 PEF va a ser mayor del 80% del teórico y no va a tener exacerbaciones. Si nos vamos al otro extremo, el asma persistente grave va a tener síntomas continuos, va a tener la necesidad de utilizar el inhalador varias veces al día, va a tener síntomas nocturnos frecuentes, mucha limitación en la actividad diaria, un BF1 PEF menor del 60% y 2 o más exacerbaciones al año. De acuerdo a esto, vamos a nosotros poder clasificar, como le decía, a nuestro paciente cuando recién llega a consulta y poder administrarle un tratamiento adecuado. Una vez que nosotros ya hemos instaurado el tratamiento, ahí sí podemos clasificarlo de diferente manera.
con la clasificación según el grado de control, como un asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. En un asma bien controlada, los síntomas diurnos, igual que digamos una intermitente, ninguno o menos de 2 veces por semana, no hay limitación en actividades, no hay síntomas nocturnos, no hay necesidad de medicación de control o menos de 2 veces por semana, un BF1 y PF dentro de lo normal, ninguna exacerbación. Y un asma mal controlada, cualquiera de lo anterior, bueno, más de 3 de las características anteriores presentes, o simplemente que tenga una exacerbación, más de una exacerbación por semana, ya consideramos un asma mal controlada. Ahora, eso lógicamente va a ir, ¿cómo pautamos nosotros esta clasificación? ¿No? Simplemente nos llevamos por el que tiene mayor valor. Por ejemplo, si vamos a la clasificación de inicio, ¿no? Si tenemos un paciente que no tiene síntomas, que no necesita medicación, que no tiene síntomas nocturnos, que su BF1 y BF está mayor de 80% normal, pero tiene 2 o más exacerbaciones al año, entonces es un asma persistente grave. Nos guiamos siempre del mayor valor entre las pautas a evaluar. Igual en la clasificación del asma ya para el control, ¿no? Si un paciente puede de repente no tener síntomas diurnos, no tener actividades diarias, no tener limitación en la actividad diaria, no necesita de medicación de rescate, pero tiene una exacerbación al año, entonces es un asma parcialmente controlado. Siempre la pauta la va a dar el síntoma mayor para poder nosotros clasificar. Ahora, ¿cómo vamos en la cuestión del tratamiento? Para nosotros, antes de hacer el ajuste del tratamiento, la revisión de la respuesta y la evaluación del paciente, va a ir en concatenado. Todo tiene que ser siempre un círculo y tiene que ir de la mano. Y va a haber diferentes pasos del tratamiento. Estos pasos están publicados en las guías GINA de asma, de manejo de asma, son muy conocidas y son una pauta que prácticamente se utiliza a nivel mundial. Nos dice que de acuerdo al tipo de asma que tengamos o al cuadro, cómo clasifiquemos nuestro asma, vamos a ir subiendo paso a paso. Por ejemplo, ¿no? Todos los pacientes, si vamos desde la base de este cuadro, ¿no? Todos los pacientes necesitan tratamiento sintomático. Un beta-2 de acción corta, por ejemplo, salbutamol, siempre y cuando el paciente tenga síntomas, de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Hay que considerar siempre como opción corticoide inhalado. En el paso 1 va a estar siempre el beta-2 agonista, o sea, de acción corta, el salbutamol, según necesidad, condicional a que el paciente tenga o no síntomas. Si con esto no se controla el paciente, vamos al segundo paso, donde el tratamiento de elección elegido es corticoide inhalado a dosis baja. Nosotros empezamos a dar corticoide inhalado a dosis baja para poder controlar a este paciente que no ha podido controlar sus síntomas utilizando solamente salbutamol. Como opción tenemos al corticoide, los antagonistas receptores de leucotrienos, o sea, el montelukast, o la teofilina a dosis bajas. Luego de una evaluación, el paciente no mejora. Vamos a un tercer paso. El paso 3 vendría como tratamiento de lesión, igual el corticoide inhalado a dosis bajas, pero asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada. Por ejemplo, el salmeterol, por ejemplo, el formoterol, asociado a un corticoide. Puede ser la budesonida, puede ser la fluticasona. Y estos compuestos existen en un solo broncodilatador. Opcionalmente, si esto no, otras opciones de control, si no utilizamos este inhalador combinado, pueden ser corticoides a dosis intermedias o altas, corticoide inhalado me refiero, o si no, los antagonistas de leucotrienos, asociado o no a teofilina. Y como siempre, en todos los pasos, como le decía, el beta-2 agonista de acción corta, o sea, el salbutamol, de acuerdo a necesidad. Si con esto no controlamos, vamos a un paso 4. En el paso 4 vamos a utilizar corticoides inhalados en dosis intermedias o altas, asociados también a un inhalador de acción prolongada. Y si no controla bien, podemos adicionar el tiotropio, ¿no?
asociado a corticoide en dosis altas y también asociados a antileucotrienos. Hasta este paso, recuerden, lo vamos a repetir, pero a este paso se considera que podría ser manejado en atención primaria. Si el paciente no controla en este paso 4, pasamos al quinto paso, al último, que vendría a ser ya el paciente que va a ser derivado para un tratamiento complementario. Por ejemplo, utilizando ya el paciente su corticoide inhalado a altas dosis asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada, tenemos que utilizar el tiotropio ya de forma permanente, o tenemos que utilizar antiinmunoglobulina E como el omalizumab o el meprolizumab, o podemos incluso asociarlo a corticoide bioral en dosis bajas de forma muy prolongada. Pero como le decía, hasta el paso 4 es lo que consideran las guías internacionales como para manejo en atención primaria. Y el paso 5 necesariamente debe ser derivado para evaluación especializada. Muy importante de todo es tener la técnica inhalatoria. ¿Cómo es que el paciente va a utilizar el inhalador? Y eso recuerden porque siempre tiene que saber cómo inhalarse. Primero, agitar el inhalador, destaparlo, pedirle al paciente que saque todo el aire de los pulmones, poner el inhalador en la boca, empezar a pedirle al paciente que inspire todo lo que pueda, presionar inmediatamente el inhalador, continuar con la inspiración y una vez que ha alcanzado la inspiración máxima, pedirle que aguante la respiración por 10 segundos. Una vez que ha aguantado la respiración por 10 segundos, que exhale lentamente, tapar el inhalador y también es aconsejable que se enjuague la boca, sobre todo cuando usa corticoides inhalados. Importante también que el paciente aprenda a utilizar la aerocámara. Muchas veces nosotros le decimos al paciente que tiene que utilizar la aerocámara, pero ¿cómo? Siempre la aerocámara, igual que la anterior, pedimos primero que el paciente expire, ponemos la aerocámara con el inhalador, hacemos un puff o una inhalación, le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda, solo una inspiración profunda, retiramos la cámara, que aguante la respiración, luego que exhale y procede también a enjuagarse la boca, sobre todo cuando use corticoide inhalado. Una alternativa es que cuando el paciente hace un puff o una inhalación, lo que podría hacer, en vez de solamente una inspiración profunda, podría pedírsele que realice 5 a 6 respiraciones. O una inspiración profunda o 5 a 6 respiraciones por lo menos en la aerocámara. Igual después de esto retira la aerocámara, exhala y se enjuaga la boca, como le decía, sobre todo cuando usa corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque esto podría ocasionar en algunos pacientes la aparición de micosis en cavidad oral. Y bueno, pedirle siempre, hacerle recordar que desarme la aerocámara, la limpie y la guarde. Otros tratamientos, aparte del farmacológico que hay que tener en cuenta, es el control ambiental. Debe estar expuesto a alergenos. Una terapia opcional es inmunoterapia con alergenos, vía subcutánea, sublingual, pero todavía no está totalmente establecido. Y bueno, sugerirle al paciente que tenga, aparte del asma, algún otro factor de riesgo como una comorbilidad, ¿no? Insuficiencia cardíaca, renal, diabetes, mayores de 65 años, por ejemplo, la vacunación antigripal y antineumocócica que debería tener los hijos. Como último punto vamos a tratar lo que son exacerbaciones. Las exacerbaciones van a ser agudizaciones, ataques o crisis, y estos episodios de empeoramiento, ¿no?, van a requerir modificaciones en el tratamiento. Debe identificarse por qué, por los cambios de los síntomas o en la medicación de alivio o en la función pulmonar, recuerda la variación diaria de cada paciente. También puede identificarse estas exacerbaciones cuando nosotros preguntamos al paciente si ha habido necesidad de incrementar su dosis de mantenimiento durante al menos 3 días continuos. Si el paciente empieza a usar más su inhalador en los últimos 3 días, quiere decir que estamos frente ya a una agudización o exacerbación del asma. Es muy importante poder determinar que estas crisis se van a instaurar de 2 formas. Una instauración lenta que puede progresar en días o semanas y una instauración rápida que a veces es en menos de 3 horas. ¿Y esto por qué es importante? Las instauraciones lentas, son más del 80% de los pacientes que van a acudir a emergencia, se deben a infecciones respiratorias altas, virales sobre todo, o a un mal control de la enfermedad, el paciente no está usando su broncodilatador.
o ahí esté cumpliendo la terapia que se les está indicando. Y el mecanismo fundamental de esto va a ser la inflamación. Consecuencia de esto, la respuesta al tratamiento va a ser lenta. Y los pacientes que tienen una instauración rápida de la crisis, ¿no? Sobre todo se va a deber a alergenos, a fármacos como AINES, betabloqueantes, a una alergia alimentaria o a estrés. El mecanismo no va a ser sobre todo inflamación, acá va a ser la broncoconstricción. Y si bien es cierto, estos pacientes redundan en mayor gravedad inicial, ¿no? Incluso tienen un riesgo incrementado de llegar a insuficiencia respiratoria con intubación e incluso muerte, la respuesta al tratamiento es más favorable y rápida. Si bien es cierto, esto va a ser más aparatoso, si hacemos un tratamiento adecuado en las primeras horas, la respuesta va a ser muy favorable y rápida. ¿Cómo es que manejamos estos pacientes en atención primaria? Vemos que el paciente acude con una exacerbación, ¿no? Si no lo conocemos al paciente, tenemos que preguntarnos, ¿es o no es un asma? Ya les mencioné cuáles son los síntomas críticos: disnea, presión torácica, tos y bilancias, ¿no? ¿Tiene todo este cuadro de forma crónica? Sí. Ahora tenemos que evaluar la gravedad de la exacerbación. Podemos catalogarlo como una exacerbación leve o moderada, una exacerbación grave o potencialmente mortal. Las exacerbaciones leves o moderadas básicamente no van a interferir con el habla. El paciente va a preferir estar sentado, echado, pero no lo vamos a notar muy agitado. La frecuencia respiratoria va a estar incrementada, ¿no? Vamos a ver que utiliza músculos accesorios, probablemente. Va a tener taquicardia, entre 100 a 120 latidos, pero la saturación de oxígeno va a estar todavía dentro de límites normales. Si tenemos acceso a una flujometría, el PEF va a ser mayor del 50%. En este momento empezamos con el tratamiento. El tratamiento va a ser con el beta-2 agonista de acción corta que podamos tener, por ejemplo el salbutamol, y podemos administrar de 4 a 10 inhalaciones, vía directa o con aerocámara. ¿Por qué acá se indica sobre todo con aerocámara? Porque vamos a tener un paciente disneico, un paciente que de repente va a estar respirando tanto por la nariz como por la boca. Entonces tenemos que asegurarnos que de repente, si nosotros pedimos una sola inspiración, le va a ser muy difícil al paciente, ¿no? Entonces es preferible en estas exacerbaciones leves o moderadas o graves incluso que el paciente utilice aerocámara. Es preferible en estos casos. Y se debe repetir cada 20 minutos estas 4 a 10 inhalaciones hasta en el lapso de una hora. Hay que agregarle también un corticoide sistémico. Las guías nos hablan de la prednisolona, que vamos a administrarle de 1 miligramo por kilo, máximo 50 miligramos, y en niños de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos. Si no tenemos prednisona, que es la dosis, va a ser prácticamente la misma, 1 miligramo por kilo, o dexametazonas también son de elección. Un equivalente de 4 miligramos de dexametasona equivale a 20 miligramos de prednisona, para que tenerlo en cuenta. Son opciones que podemos tener a la mano. Y bueno, utilizar oxígeno suplementario si es que el paciente está por debajo de la saturación. En estos pacientes lo ideal es mantener una saturación entre 93 a 95%. Podemos instaurarle también oxígeno suplementario, ¿no? Y luego que instauramos este tratamiento, tenemos que reevaluar al paciente al cabo de una hora o antes, incluso si vemos que el paciente empeora. Si el paciente empeora, a pesar del tratamiento instaurado, o sea, podemos catalogar de repente que la crisis ya es grave, vemos que el paciente habla con palabras sueltas, se siente encorvado hacia adelante, está muy agitado, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, utiliza mucha musculatura accesoria, incluso la supraclavicular, una frecuencia cardíaca mayor de 120, y el paciente satura menos de 90% a frío ambiente con un PEF, si tenemos un flujómetro menos de 50, estamos hablando de una exacerbación grave. Entonces, este paciente sí debe ser trasladado a un centro de mayor resolución. Igual los pacientes que tuvieran un asma potencialmente mortal. Que estos pacientes de repente, porque llegan somnolientos, confusos, no te van a manifestar o no vamos a poder observar o no nos va a poder decir todos los síntomas. Y podemos encontrar incluso un tórax silente, que es prácticamente un asma casi fatal. En estos casos, si hay empeoramiento de una exacerbación leve moderada o si el paciente ya llega en una condición grave o potencialmente mortal, debe ser trasladado inmediatamente a un centro de mayor resolución.
pero mientras es trasladado este paciente o se espera el traslado, no podemos dejarle sin tratamiento. Hay que administrar el salbutamol, como les mencionaba, o el beta-2 agonista de acción corta que tengamos ahí. Bromuro de hipatropio también podría empezar a usarse, entre 4 a 10 inhalaciones de la misma manera. Utilizar corticoide sistémico vía oral o parenteral. Y administrar oxígeno suplementario, como les mencionaba, para mantener una saturación entre 93 a 95%. Luego de que el paciente ya ha sido trasladado, bueno, y hay condiciones de mejoría, o ustedes tienen un paciente con una exacerbación leve, moderada, y ya tiene condiciones de mejoría, se resuelve la taquicardia, mantiene una buena saturación, ya no usa musculatura accesoria, puede estar acostado, no te refiere a una disminución de disnea, el PEF es mayor del 50%, entonces podríamos reevaluarlo e indicarle el alta, ¿no? Cuando nosotros indicamos el alta, ¿no? El paciente debería tener una mejoría del PEF, como lo mencionaba, incluso podríamos considerar si está entre 60 y 80% del mejor valor, consideramos que está mejor si tenemos un flujómetro allí. Si la saturación a FIO2 ambiente es mayor de 94%, consideramos que es mejoría. Y sobre todo hay que tener en cuenta que si el paciente tiene los recursos o los medios adecuados para controlarse en casa. Si un paciente es un paciente indigente o lamentablemente no tiene los recursos, vive solo, no puede, o es un paciente anciano que no puede cuidarse solo, mejor no le damos de alta. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Todos los pacientes deben ser revisados o evaluados 1 a 3 meses después del comienzo del tratamiento y cada 3 a 12 meses a partir de entonces, salvo en caso de las pacientes embarazadas, que debe hacerse una revisión entre 4 a 6 semanas. Después de la exacerbación, como le mencionaba anteriormente, siempre hay que programarse una evaluación en el plazo de una semana. Y la frecuencia de las revisiones, de las evaluaciones, ¿no? va a depender del control del paciente, de la respuesta al tratamiento previo y de la capacidad y voluntad que tenga el paciente en el manejo de su enfermedad. ¿Cómo aumentamos gradualmente el tratamiento? Como ustedes han visto, hay diferentes pasos de tratamiento. El tratamiento no lo vamos a aumentar de un día para el otro, no. Evaluamos al paciente si tiene criterios de un aumento gradual mantenido, por ejemplo, ¿no? Que cuando evaluamos al paciente en 2 a 3 meses, ¿no? Tenemos que, si los síntomas persisten a pesar de 2 o 3 meses de tratamiento, hay que corroborar si está utilizando bien el inhalador, si está cumpliendo la terapéutica indicada, si hay factores de riesgo, por ejemplo, si el paciente es fumador, hay que decirle que deje de fumar. Si el paciente está continuamente con cuadros de rinofaringitis o rinitis alérgica, hay que controlar también eso. Hay pacientes también que requieren un aumento gradual de corta duración, sobre todo cuando hay pequeñas exacerbaciones leves, como infecciones o exposición a alergenos. Y también hay pacientes que requieren un ajuste diario, cuando utilizan, por ejemplo, dosis de estas combinaciones de beclometasona formoterol o budesonida formoterol, que les permite utilizar más continuamente este tipo de inhalación. ¿Cómo reducimos el tratamiento? También no es de un día para el otro, hay que tener por lo menos al paciente bien evaluado en un lapso de 3 meses con el fin de identificar, ¿no? El tratamiento mínimo que controle los síntomas y las exacerbaciones y que se reduzcan los efectos secundarios, ¿no? Hay que elegir el momento oportuno para reducir el tratamiento, o sea, que el paciente no esté con infecciones respiratorias, que el paciente no vaya a viajar a otro lugar, que la paciente no esté embarazada. Eso no serían momentos adecuados para nosotros modificar el tratamiento. Hay que reducir gradualmente los corticoides, ¿no? En un lapso largo, entre 2 a 3 meses. Y se sugiere no retirar completamente los corticoides inhalados a menos que resulte necesario para confirmar el diagnóstico del asma. Si nosotros tenemos un paciente que estamos evaluando y tenemos dudas todavía del diagnóstico, bueno, podremos suspender el corticoide inhalado, pero no es lo ideal. No podemos, ¿no? Recuerden que la fisiopatología del asma, el tratamiento es con corticoides. Si nosotros retiramos completamente los corticoides y es un paciente asmático, probablemente va a exacerbar el cuadro. Y para terminar con un pequeño resumen de todo, el estudio de diagnóstico del asma que tenemos en atención primaria, lo que tenemos que hacer primero es observar al paciente mientras usa su inhalador y explicarle la importancia del cumplimiento del tratamiento, ¿no? Hay que ver la técnica que sea correcta y corregir los errores. Esto va a ser muy importante para obtener un éxito del bebé.
Confirmar el diagnóstico de asma. ¿Cómo lo confirmamos? Como le decía, sobre todo con prueba de función pulmonar. ¿Cuál de ellas? La espirometría. Sobre todo en los pacientes que tenemos dudas en el diagnóstico, pero lo ideal es que todos vayan a una espirometría. Eliminar posibles factores de riesgo y evaluar con las enfermedades concomitantes. Tabaquismo, algunos fármacos como AINES, betabloqueantes, la exposición laboral que pueda tener a alergenos, ¿no? Enfermedad de reflujo, rinitis, obesidad, todas estas son enfermedades que pueden hacer que no se controle bien el asma. Contemplar un aumento gradual del tratamiento o una disminución gradual del tratamiento, ¿no? Siempre hay que considerar pasar al siguiente nivel o disminuir el nivel de acuerdo a cómo tengamos el control de la enfermedad. Y, como último punto, derivar a un especialista o a una consulta en los pacientes que tienen, como les mencionaba en el flujograma anterior, un cuadro de exacerbación o asma grave, o cuando ya tenemos la necesidad de estar en el paso 5, que son los asmas persistentes severos. Esta es parte de la bibliografía que se utilizó, las guías españolas de manejo de asma, el GINA y algunos abordajes diagnóstico y terapéutico de atención primaria. Todo paciente asmático debería, sí o sí, tener una espirometría o debería realizársele una espirometría. Es ideal que todo paciente que tenemos sospecha de asma debería tener una espirometría para poder graduar el tratamiento y para nosotros también hacer un seguimiento objetivo. Como les mencionaba, si bien es cierto, es muy importante la historia clínica, los signos, los síntomas que pueda tener el paciente, el historial que tenga, lo que tenemos es de tener algo objetivo. Y la espirometría es la piedra fundamental para tener el diagnóstico objetivo de asma y podemos repetir esta prueba para ver si estamos alcanzando un éxito terapéutico. Sí, debería tener. Perfecto, doctor. Bien, muchas gracias. Digamos entonces que estamos frente a un paciente al cual se le diagnosticó asma en ese momento, en ese instante, ¿no? Ya salió de la crisis, está estable, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares debo hacerle a ese paciente para posteriores controles? Digamos, espirometría, podríamos tomar uno. ¿Algún otro examen? ¿Radiografía de tórax? Hay que determinar bien cuál es la causa de la exacerbación del asma. Si, por ejemplo, el paciente presenta una rinofaringitis, un resfrío común, ¿no? Y no tiene ningún otro síntoma respiratorio salvo la exacerbación de asma, no necesitaría mayor evaluación exhaustiva porque ya tenemos el historial del paciente, ¿de acuerdo? Si un paciente, por ejemplo, es un caso diferente, ¿no? Es un paciente que tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y desarrolla y ya tiene un antecedente de asma, pero este paciente empieza a hacer fiebre, dolor torácico, tos con expectoración verdosa, entonces de repente estamos frente a un cuadro neumónico. Y en la ocultación hay crepitantes, ¿no? Hay un cuadro evidentemente parenquimal, entonces probablemente estemos frente a un cuadro de neumonía. En ese paciente sí sería necesario también solicitarle una radiografía de tórax, de repente pedirle un hemograma. Si es un paciente que tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo diabetes, ¿no? Pedirle evaluaciones de glucosa, ¿no? Para ver si es qué grado está descompensado o no, porque eso es muy importante para el control también de la enfermedad, etc. La espirometría no es lo ideal hacerle en el momento de la exacerbación. En el momento que el paciente está con la exacerbación, al nosotros hacer las maniobras espirométricas podemos exacerbar el cuadro. El esfuerzo que hace puede exacerbar más el cuadro. Es diferente a una flujometría. La flujometría es simplemente un soplo que va a hacer el paciente para medir un flujo expiratorio pico. La espirometría no hay ningún problema, está indicado incluso en hacerla en las exacerbaciones previo al tratamiento y posterior al tratamiento, como ustedes vieron. Si es que hay una mejoría, podemos objetivamente decir que este paciente ha mejorado y darle incluso de alta, ¿no? Pero una espirometría en el momento de la exacerbación, no. Hay que esperar por lo menos unas 13, si es que demora el cuadro, hay que esperar por lo menos unas 3 semanas para que resuelva totalmente la exacerbación y allí pedirle una espirometría.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos escribe en una pregunta José Luis Medina Valdivia. Nos dice, buenos días. El uso de corticoides inhalados en crisis asmática más corticoide sistémico vía oral, ¿qué comentario merece? Es una pregunta muy importante. Es bien importante esa pregunta. Para las exacerbaciones de asma, sí o sí deberíamos usar corticoide parenteral. Vía oral, endovenosa, intramuscular, la que tengamos a la mano, pero hay que usar. El corticoide inhalado tiene dos efectos, llamando uno genómico y uno no genómico, lo que menciona la literatura. Un efecto antiinflamatorio, crónicamente va a ir desinflamando la vía aérea, pero también se ha visto que el corticoide inhalado puede tener un efecto en el momento, un efecto rápido. Pero este efecto no se ve en todos los corticoides inhalados. Este efecto se ve sobre todo en la budesonida, que a veces no todos los centros no los tenemos, ¿no? Donde más estudiado y más efecto tiene es en el uso de budesonida. Otros corticoides no se ha visto tanto beneficio en utilizarlo inhalado en ese momento. ¿Podríamos usarlo? Sí. Las guías te dicen que sí, como una opción adicional al tratamiento en las crisis graves, podríamos usar el corticoide inhalado. No es de primera elección, no debería usarse de primera elección. Lo que debe usarse de primera elección es el corticoide sistémico. Pero si el paciente no resuelve su asma y vemos que va agravándose cada vez más, es una opción utilizar el corticoide inhalado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y ahora, se escucha mucho en la población hablar de pacientes curados. Dicen, yo tuve asma de pequeño hasta los 8, 10 años y luego nunca más. Y ahora tengo 40, 45. Yo ya no tengo asma, dicen los pacientes. ¿Es esto cierto? ¿A qué se debe? Y si están en riesgo de presentar exacerbaciones igual más adelante, así sea a los 60, 70. Lo que sucede es que, como mencionaba al inicio, ¿no? El asma es una enfermedad muy crónica y va a tener episodios de letargo, que no va a haber exacerbaciones por diferentes motivos. Puede ser que el asma simplemente se desencadene por un alergeno y no ha sido expuesto a ese alergeno otra vez y lo va a tener latente por muchos, muchos años y no necesariamente es que el paciente esté curado. Hay pacientes que se exacerban la crisis asmática por cambios bruscos de temperatura. Pacientes que muy característicos dicen, no, cuando entro al aire acondicionado siento que me oprime el pecho. Eso es cierto. El aire frío va a provocar una respuesta en esos pacientes, sobre todo no en un paciente sano, pero en esos pacientes va a ocasionar una respuesta desmedida a nivel bronquial y va a ocasionar exacerbación de los síntomas. Y lógicamente que si no se expone a esto, lo va a tener latente el cuadro inflamatorio. Otro es que el mismo organismo, por cuestiones ya moleculares, celulares, no va a desencadenar la exacerbación y lo pueden tener latente muchos, muchos años. Inclusive hay estudios que dicen que esto es un riesgo, ¿no? Estos pacientes que muchos años no desencadenan una exacerbación, cuando la desencadenan, la hacen de forma grave, muy grave. Es bastante frecuente tener eso. Pacientes que han estado 15, 20 años sin ninguna exacerbación, cuando la vuelven a repetir, es una exacerbación grave, incluso llegan a ventilación mecánica, etc. Muy bien. José García nos escribe, buenos días, ¿cuáles son los criterios de nebulización y cuál es la diferencia y o equivalencias al nebulizar con fenoterol y salbutamol en gotas? Esta es una pregunta bastante interesante, no solamente en el tema de nebulizar, sino también el tema de nebulización versus el uso de inhalador, porque hay muchos pacientes en la consulta día a día en los cuales, bueno, uno hace la evaluación, ¿no? E indica inhaladores, pero el paciente exige, dice, no, yo deseo nebulizarme porque la nebulización me va a hacer sentir mejor, ¿no? Entonces sería bueno detallar la diferencia, ¿no? Y dar estos criterios que solicita José García. Muchas gracias por su pregunta. Claro, claro, es un tema que siempre es bastante trillado, ¿no? Pero es muy importante también. Sucede que no está descrito ninguna diferencia entre la nebulización y el uso del inhalador, del MDI, el microdosificador inhalado, sea esto directo o sea por aerosol. Al paciente lo podemos nebulizar o le podemos utilizar el inhalador indistintamente. La dosis va a variar.
Si utilizamos el microdosificador inhalado, el inhalador común y corriente, como lo mencioné en una exacerbación, se puede utilizar entre 2, 4 o hasta 10 nebulizaciones, hasta 10 inhalaciones cada 20 minutos. En el caso de las nebulizaciones, si fuera con salbutamol, se utilizan entre 10 a 20 gotas de salbutamol en la solución para nebulizar. Y en el caso del fenoterol está recomendado hasta 4 gotas por la dosis que tiene. Y igual se repite cada 20 minutos hasta en una hora para salir de la crisis. También hay estudios que, si bien es cierto, ellos revelan que la efectividad en la broncodilatación va a ser la misma, sin embargo, la nebulización lo que permite, a diferencia de la inhalación, es que al instilar o al inhalar suero fisiológico, porque se mezcla con el suero fisiológico, esto va a permitir que el paciente pueda expectorar de una manera más efectiva que utilizando el salbutamol, simplemente el inhalador. Pero hay que recordar algo. El suero fisiológico puede causar en algunos pacientes mayor broncoconstricción. Entonces, es un arma de doble filo. Por eso, al final de cuentas, no. Uno puede utilizar el MDI, puede utilizar el inhalador convencional, o puedes utilizar la nebulización. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras, como les mencionaba, la nebulización. Como efectividad, como para efecto broncodilatador, es exactamente el mismo. Si yo quiero hacer, porque el objetivo es la broncodilatación. Si yo necesito broncodilatación, voy a utilizar o el inhalador, el salbutamol, o la nebulización. Sin embargo, las nebulizaciones podrían provocar en el paciente, y eso está descrito, que pueda expectorar de una manera más adecuada. Sin embargo, hay que tener cuidado con el suero fisiológico, que podría, en algunos casos, muy raro, pero podría exacerbar el cuadro. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ha quedado bastante claro. Y, digamos, el ejercicio extenuante puede despertar o exacerbar una crisis. Ahora, un paciente con asma puede prevenir esas crisis y vivir una vida normal y sin limitaciones. El ejercicio, al igual que el embarazo, por ejemplo, puede o incrementar o puede disminuir las exacerbaciones. Hay pacientes que, como le mencioné, incluso se hace el test de metacolina o manitol, etcétera, que van a exacerbar el cuadro cuando realizan actividad física. Felizmente no desarrollan cuadros graves, pero siempre en estos pacientes que realizan, nos dicen, no, doctor, mire, estoy haciendo cada vez que hago deporte me agito mucho, a pesar de que tiene, pero solamente en ese momento, sí, solamente en ese momento. Ya. Simplemente lo podemos prevenir utilizando un par de inhalaciones antes de hacer deporte. Perfecto. Y hay pacientes, como le mencionaba, lo contrario, hay pacientes que se van a beneficiar con el deporte. ¿Por qué? Podría ser eso un desencadenante, no todos los pacientes son iguales. ¿Cuál de los deportes es el ideal? Se ha estudiado y se ha demostrado ya que de entre todos los deportes la natación es el ideal para poder prevenir o mejorar la función pulmonar. Prevenir la crisis asmática y mejorar un poco la función pulmonar. Si nosotros queremos recomendar un deporte a alguno de nuestros pacientes, hay que recomendarle que sea la natación. En todo caso, hay que evitar que haga deportes en ambientes cerrados. ¿Por qué? Porque el aire viciado que van respirando en ese momento, si sobre todo están saliendo de una exacerbación, podría desencadenar una nueva exacerbación. Claro. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y ahora dice que para prevenirla se podrían usar se podría inhalar al paciente antes de hacer el ejercicio. Ahora, Sí. ¿con un broncodilatador o con un corticoide? No, broncodilatador. Broncodilatador es en corta. Salbutamol, 2 inhalaciones antes de hacer deporte. Eso está indicado Para cuando los pacientes nos dicen que tienen molestias, ¿no? Antes de hacer algún ejercicio físico. Gracias.